Hola, bienvenidos a todos al módulo 4 sobre sistemas constructivos dentro del curso de experto universitario de gestión de proyectos en bioconstrucción. Hoy tenemos el honor de contar con una eminencia dentro de la construcción con tierra, más específicamente en la tapia. Contamos con Fermín Font, arquitecto técnico y que ha escrito, es coautor de libros como El tapial, una técnica constructiva milenaria. Ha redactado, ha publicado incluso artículos sobre este tema y tiene amplia y extensa experiencia con este sistema constructivo y con la gestión y la administración de este tipo de técnicas, tanto en obra pública como en obra privada. Entonces, damos paso a Fermín Font para que nos explique su experiencia, sus especificidades dentro de este tipo de técnica en cuanto a la gestión de proyectos. Y nada, cuando acabe su presentación estaremos abiertos a que le formuléis las preguntas que veáis convenientes. Así que nada, Fermín, cuando quieras. Muy bien, muy bien. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, gracias Joan, gracias a la cooperativa de Ocambuga por contar un año más con ofrecerme esta oportunidad de contar mi experiencia y mis conocimientos en la técnica de la tapia, lo cual pues me alegra. Y nada, pues Joana pues ha presentado pues algunos aspectos de mi tarea profesional relacionados con la tapia. Yo empecé este tema con tierra, de la tapia, en el año 86 en Navapalos, esto es allá en Soria, en concreto en Burgo de Osma, donde se inició un centro de investigación de la tierra como material de construcción, tapia y adobe, ese era el nombre de aquel centro. De allí realmente han surgido pues muchísima gente que después han desarrollado la labor de la construcción con tierra por toda la geografía del Estado español. Allí nos picó el gusanito de la construcción con tierra en un momento en que nadie creía en esto y nos veían pues como unos chiflados, unos frikis en aquel momento. Bien, yo me fui para allá poco de terminar los estudios de arquitectura técnica, los terminé en el año 82 y bueno, después me gradué en arquitectura técnica en 2013. Durante todos estos años he desarrollado mi profesión como profesional libre. He estado pues trabajando en direcciones de obra, en todo lo concerniente a mi profesión, y he tenido la oportunidad de trabajar 5 años en escuelas taller de patrimonio. He tenido la oportunidad de trabajar unos cerca de 9 años en la cooperación internacional. Primeramente me fui a Guinea Ecuatorial a trabajar en cooperación española. Después estuve en Haití, donde estuve más de 2 años trabajando en organizaciones no gubernamentales, y después terminé en América Central, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, donde en un proyecto de la Unión Europea, como consecuencia del Mitch, se montó para paliar los efectos de este tremendo huracán. Me he dedicado bastante a lo que es el patrimonio monumental, edificaciones defensivas, edificaciones civiles, construidas pues con técnicas tradicionales, muchas con tapia, unas cuantas de ellas con tapia de tierra. Y empecé un poco con esto en el 88, en que pues conocí la técnica de la tapia y tenía pues el interés de que esta técnica no se perdiese. Hemos de considerar que en el año 88 había muy poquita preocupación por la cuestión medioambiental, por la construcción sostenible, había muy poca o prácticamente nada. Y yo conocí a un señor que hacía pues 35 años que había terminado su última casa con tapia, un paleta de la zona de Castellón, la comarca de Esports, una zona muy interesante, y le pedí que me detallara con la mayor precisión posible cómo se construye con tapia.
Con esto hice un libro junto con mi compañero Pere Hidalgo. Hicimos un muro experimental, recogimos toda esa información y aquel libro era como una descripción minuciosa de cómo se hace la tapia, porque nos parecía pues esencial que no se perdiese esa manera de construir. Yo me fui al extranjero, como he comentado, unos años, y al regreso pues vi que la cosa empezaba a cambiar, que se había despertado un interés por la construcción con tierra. Muchos arqueólogos me dijeron que el libro había sido de mucha utilidad, lo cual me reconfortó enormemente y me animó a hacer una revisión de este libro, revisión que salió en el 2009 y se convirtió en realidad pues en casi un libro nuevo, al menos en un 60 o 70%, porque habían ocurrido muchas cosas en el tema de la tapia y consideramos interesante reflejarlas en esta publicación. Este libro último se llama Arquitecturas de Tapia, ya se editó también en castellano, además de en catalán como el primero, y bueno, pues ha gustado bastante. Y bueno, pues yo he continuado adquiriendo conocimientos con este tema de la tapia y pues ahora mismo pues estoy trabajando en 3 edificaciones históricas, Palau Castellenbechic, una edificación muy grande, hecha de tapia, pero no de tapia de terra, sino tapia de hormigón de cal. También estoy en el Castellbell, que es el Castillo de la Madalena en Castellón, donde ahí sí que es todo tapia de tierra, excepto los zócalos, que como debe ser, los pies, las botas de la construcción con tierra han de ser de otro material que no sea la tierra, ¿no? Voy a empezar una torre Benicàssim, una torre del siglo XVI. Bueno, en todo esto, pues también he estado en un grupo que se formó del Instituto Torroja para la adaptación de la tierra para el código técnico. Aquello quedó en nada, en unos documentos que nos dieron difusión. Y bueno, pues hasta hace poco también he sido profesor de la universidad en Castellón, ahora ya no. Y bueno, pues esa ha sido un poco mi trayectoria profesional, que siempre la he dirigido hacia aquello que me interesaba y rechazando a veces propuestas o cosas que me pudiesen tentar, que me pudiesen enquilosar y cerrarme en el desarrollo de mi profesión en la vertiente más aburrida, como puede ser algunas tareas de funcionariado. Y bueno, pues la verdad disfruto lo que hago y confío tras estar todavía unos cuantos años más con esto. Bien, pues dicho esto, casi voy a pasar al tema que nos ocupa. Yo he preparado aquí una explicación un poco de la técnica constructiva de la tapia, de la técnica constructiva de lo que es la técnica en su parte tradicional, la técnica antigua y también algunas pinceladas de la técnica moderna. Creo que tenemos una horita aproximadamente, entonces si terminase antes de hora, porque esto de estar solo frente a la máquina a veces hace que uno no perciba bien el tiempo y vaya demasiado a prisa, pues presentaría otra breve tema que tengo ahí en la recámara. Espero que os resulte interesante lo que os voy a contar y al final, como es habitual, si hay cualquier pregunta, cualquier consulta, os la ofreceré pues gustosamente. Perfecto, Fermín, van. Venga, pues vamos a hablar de la técnica constructiva de la tapia tradicional, antigua y moderna. Bien, sabéis que la tierra es un material que se compone de un material disgregado, del que se compone de varios componentes. La arcilla, que es la partícula más pequeña, que es la que le da cohesión a todo el resto de componentes, su estructura, pues una estructura laminar, esto hace que tenga una serie de propiedades. El limo, que es la siguiente material en cuanto a tamaño, la arena,
la grava y en ocasiones guijarros. Hay diferentes tipos de tierras, hay muchos tipos de tierras y depende del tipo de tierra y depende también de la cantidad de agua que le añadamos, podemos trabajar una técnica constructiva u otra. Aquí tenemos unas cabañas que podrían ser perfectamente cabañas de la edad del bronce, aunque son actuales del Sahel, donde se ha construido con tierra, que es lo que se tiene, y en la cual pues la tierra se aplica en un estado plástico. Hay otras técnicas en que la tierra se utiliza en estado más seco. Se cree que hay la creencia de que la tierra es un material que únicamente se utiliza en lugares secos, calurosos, como el África, y uno asocia la construcción con tierra pues únicamente con imágenes como estas. Por otra parte, imágenes magníficas, edificaciones de adobe, mezquitas hechas con adobe, revestidas con tierra, pero la tierra no únicamente se ha utilizado en estos lugares, sino también en regiones lluviosas, en regiones frías. Prácticamente en toda Europa se ha utilizado la tierra como material de construcción prácticamente en todo el mundo, todo el territorio español, hasta en los lugares que más insospechados, porque ahora no se ve rastro, también se ha utilizado tradicionalmente y antiguamente la tierra en la construcción. Hay diversas técnicas de utilizar la tierra. Esta, por ejemplo, aquí tenemos, esto es una imagen de Haití. Tuve la oportunidad de estar ahí trabajando y en una zona ahí había una mujer preparando la tierra, el barro. Esto es barro en cuanto a que la consistencia es plástica y la tierra es bastante artística. Ahí está la mujer trabajando y unos cuantos mirando, como suele pasar en África y en otros muchos lugares. Está preparando la tierra para revestir este entramado en una técnica de construir que se llama pues el encestado, bajareque, quincha. Hay nombres en muy diversos, dependiendo de cada país. Esto también es en Haití. Aquí este señor es tradicional en los lugares donde se construye con tierra, donde hay estaciones de lluvia y estaciones de periodos de seca, cuando no llueve, como en Haití, que al finalizar el periodo de lluvias la gente se repara sus casas. Esta es una casa muy pequeñita, muy bien pintadita, muy arregladita, como podemos ver, en la que se le han aplicado arcillas, en cuanto a que se ha revestido con arcilla, y con arcilla se le ha dado también una tonalidad, unas tonalidades de color. Esto que vemos de negro no son arcillas, sino lo que se encuentra dentro de las baterías de radiocasete, que machacadas son así, pues un polvillo negro con el cual se ha pintado esto. Este señor, cuando yo le pedí si quería sentar y enseñarme su casa, pues eso le dio mucha alegría, estaba tan satisfecho, y yo dije, por favor, si se quiere sentar ahí. Se sentó muy alegre. Ahí no se le ve muy bien, evidentemente, pero os puedo asegurar de que estaba muy contento de que un blanco, un extranjero, le estuviese admirando su casa. La verdad es que es una preciosidad. De esta forma, con estas técnicas también, como lo que hemos visto antes, se trabaja en Nicaragua. Es una imagen muy antigua, del año 87. Bueno, pues esto se hace actualmente, se ha hecho en Europa y en todas partes. Es una manera de construir muy sencilla y además tiene un buen comportamiento contra el sismo. La tierra se aplica aquí en un grado de humedad bastante elevado, consistencia plástica. Tiene que ser tierra ciertamente arcillosa. Igual que el adobe, esto también es en Nicaragua. Aquí están preparando adobes manuales que los colocan para construir viviendas, para paliar los efectos del huracán que os comentaba, el huracán Mitch, en toda la región de América Central, que devastó
un territorio muy extenso, murió mucha gente. Tuve la ocasión de participar de una forma pues bastante relevante en parte de este proyecto, lo cual pues me dio mucha satisfacción. Lo que pasa, y esto hago un inciso aquí, es que la gente en los lugares donde ha vivido en casas de tierra se reacia a que ante una catástrofe de este tipo les pidamos que vuelvan a vivir en casas de tierra. No porque no sean confortables, sino porque están asociadas a pobreza. En muchos países tener una casa de bloque es como más distinguido, pero por contra, aunque sea más distinguido, no es tan confortable como la de tierra. Se da esta contradicción. Cuesta convencer a la gente de que la tierra la tienen disponible, que se pueden hacer las casas de tierra mucho más confortables que en las que han vivido ellos, porque hay soluciones técnicas que se pueden aplicar. Bueno, finalmente se construyeron cerca de 300 viviendas. Insisto en que cuando se hagan estas intervenciones con tierra hay que hacerlo bien, porque si no somos criticados de manera bastante severa, precisamente por utilizar la tierra. Bueno, en Tierra de Campos, aquí en Castilla, toda la zona, pues una zona de tierra, donde se ha construido mucho con adobe. Otra técnica constructiva, la que se utiliza la tierra, no más que técnica constructiva, es un material que se produce con tierra, que es el bloque de tierra comprimida. El bloque de tierra comprimida, la consistencia de la tierra es bastante seca, se comprime, no necesita mucha humedad, a diferencia del adobe, y la tierra no es conveniente que sea tampoco muy arcillosa. Esto es en Burkina Faso, donde un señor está ahí, pues por haciendo un mercado, seguramente en algún proyecto internacional de cooperación. Y pasamos directamente ya a lo que es la técnica de la tapia. Esta imagen de un libro histórico que es Architecture de Terre, que se editó en los años 80 o así, donde aquí están apistonando la tierra en un mazo muy potente. Y aquí vemos pues que esta es una técnica en la cual la tierra no ha de ser muy arcillosa, ni tampoco colocarse el encofrado en una consistencia plástica, sino más bien seca. Bien, bueno, hablando de cuestiones terminológicas, podemos decir que se llama indistintamente al muro, se le llama muro de tapial o muro de tapia. Las dos maneras son correctas. La etimología de la palabra, según el diccionario de María Moliner, viene del tapia, viene de tap tap, el sonido del golpeteo de la maza con la tierra, pero también hay otros autores, sobre todo del mundo de la arqueología, que opinan que tapia viene del nombre de tabilla. Tabilla es un vocablo del norte de África, bereber, que se refiere al encofrado con el que se hace la tapia. Parece más lógico que venga la etimología propiedad de este vocablo que lo que dice María Moliner. Bien, también se puede llamar técnica de la tapia, técnica del tapial, indistintamente. Y si hablamos del encofrado, le llamaremos tapial o tapiera, que es el encofrado o molde. El término tapia en muchas regiones se asocia más bien a un cierre de un patio, aquello de saltar la tapia, no sé si lo habréis oído, pero yo sí, es un término que era saltar un cierre de un patio, una zona cerrada. Los muros de tapia siempre son gruesos. En tierras valencianas tradicionalmente era de 45 centímetros, que esto corresponde a lo que son 2 palmos valencianos. Y claro, un muro de 45 centímetros es un muro que tiene un buen comportamiento acústico. Por eso se dice también, cuando uno está sordo, que está más sordo que una tapia. Vemos que la palabra tapia tiene pues la cantidad de
de dichos y cantidad de historia en la memoria colectiva, ¿verdad? Este es el tapial, tapiera o encofrado, uno de los modelos que se han utilizado tradicionalmente. Este concreto es el de la comarca de Esports de Castellón, situada al noroeste de la provincia. Bien, si ya hablamos de tapia, podemos nombrar diferentes tipos de tapia. Hay muchísimos tipos de tapia, hay pues casi hasta tratados de los tipos de tapia que hay, hasta para aburrir. Pero para no hacerlo muy largo, vamos a ver los que considero que son más relevantes. Esta es una tapia, lo que llamaría una tapia simple de tierra, en la que solamente hay tierra. Aunque es una tapia únicamente de tierra, he de decir que al menos en la comarca de Esports era muy habitual el hecho de extender un lecho de hormigón, de cal, contra el tablero antes de empezar la tapiada superior. Cuando se terminaba esta tapiada y se iba a empezar la de arriba, se echaba un lecho de hormigón de cal, no necesariamente en todo el ancho del muro, sino simplemente en la orilla, hacía la conexión de esta parte con esta. Se metían algunos pelladas de cal, a veces en las esquinas, pero el resto era tierra sin estabilizar. Hay zonas en Guadalajara, en zonas de Castilla-La Mancha, que estos tipos de tapias se les añadía cal en polvo y se conseguía una cierta estabilización. Pero en las comarcas de por aquí no. Está la tierra de muy buena calidad y aguanta muy bien las inclemencias del tiempo. Esta pared puede tener perfectamente 200 años, está en intemperie y está bien. Está bien. Esta es la tapia calicostrada. Esta es una tapia en la cual el paramento es como si tuviera un revestimiento de cal, que se aplica, como veremos después, en el mismo momento en que se vierte la tierra, se va echando el hormigón o mortero de cal y se va echando la tierra. Vemos aquí estas lengüetas de la tongada de tierra, el extendido del calicostrado que monta ahí la tongada de tierra. Vemos que todo esto tiene pues está bien unido. Claro, se ha separado por aquí porque es un muro medieval que no tiene coronación y es demasiado pedirle que después de 200 años sin coronación no presente lecciones de este tipo. Pero en cambio vemos cómo está unida la tierra con ese revestimiento. Esta es otra tapia calicostrada también de otro castillo. La salud de este paramento, pero claro, el hecho de que esté desprotegido, pues hace que con el tiempo pues se caiga y eso es inevitable. Esta es una tapia que se llama tapia valenciana. Ya en algún tratado del siglo XVI se le denominaba de este tipo. Es una tapia calicostrada en la que se le colocan unos ladrillos contra el tablero que hacen que esa calicostrado sea más bien una especie de hoja exterior que queda íntimamente unida a la tierra pisonada. Es una tapia muy resistente con una alta protección del paramento. Aquí vemos pues un poco las hiladas, las uniones verticales entre las tapiadas. Esto claramente se ve que no es una fábrica de ladrillo. La separación, la distancia, pues bueno, se ve claramente. Esto es una tapia que se llama de Brencas, muy propia de Castilla-La Mancha, de Aragón, en la cual hay, pues aquí en concreto, un muro de yeso. Estas son medias lunetas de yeso, y esto es un calicostrado de cal, donde en el interior, aquí lo vemos, en el calicostrado, en el interior hay tierra, y estos son unas lengüetas de yeso. Es una tapia pues muy vistosa. Dentro tiene tierra. Es una tapia mixta, que podríamos decir, con machones. Esto se construye de la siguiente manera. Se levanta un machón aquí, otro machón aquí, otro machón aquí. Y aquí se coloca el tablero,
aquí el tablero, se levanta la tapia, se remata con unos ladrillos donde se dejan aquí unos orificios para colocar las agujas, se levanta este machón, y se va así levantando de esta forma. Esta es una tapia mixta muy habitual en Castilla-León y en muchos sitios. Bien, también se le llama tapia, está aceptado pues, prácticamente por todos los técnicos, aquel muro que se hace con encofrados y aunque no se le eche tierra, se le echan hormigones de cal. Muchos muros andalusíes, muchos muros realizados por los musulmanes en España han estado hechos de esta forma. No es tierra lo que mete, sino un hormigón de cal con mampuestos y con... Ahora veremos que hay varios tipos de tapia de las que no se utiliza la tierra. ¿Veis? Esto, aquí vemos las hiladas, aquí los orificios de las agujas. Esto es una torre de la entrada de un castillo musulmán, y esto es una tapia de hormigón de cal con mampuestos. Se le llama también tapia. Pero no únicamente se echaba hormigón de cal, sino que en ocasiones se hacían con yesos. Esta de mi izquierda, esta de aquí, que indico, esta es una torre de Villel, muy cerca de Teruel, que se recuperó, estaba muy degradada, se restauró y bueno, se le dio este aspecto parecido por el que tendría en su momento. Mientras que a la derecha vemos esta tapia más degradada, que es de una construcción popular en la localidad de Altura, la comarca del Alto Palancia, en Castellón, que es una zona donde hay se ha producido y hay mucho yeso, por lo tanto, allá donde ha abundado un material se ha empleado. Vemos pues las huellas de los tablones, de los tapiales, y está muy claro que eso está hecho con unos encofrados y que le podemos denominar también tapia. Y esta es una tapia muy curiosa porque está hecha toda de ladrillos. No tiene tierra en su interior, y el hecho de que esté hecho en ladrillos nos dice, aquí vemos pues un poco las hiladas, la terminación en vertical. El hecho de que hasta se hagan tapias de ladrillos, pues nos viene a decir que es que tenían un dominio enorme de la tapia, del encofrado como sistema de construir, como técnica constructiva, y en lugar de utilizar el regle y el hilo, como utilizaríamos ahora, pues lo metían dentro de un encofrado. Aquí vemos una almena, una de estas, que aquí vemos claramente que no es posible hacer una fábrica de ladrillo con esta enormidad de junta. Únicamente si esto se mete dentro de un encofrado, cuando echas esta cantidad de hormigón ahí, se queda confinado y no se desparrama. Aunque no viésemos estas líneas de los tapiales, solamente con ver una junta de 8 centímetros ya podemos pensar que está hecho con encofrados. Bien, esta es una manera de construir que bueno, viene de muy antiguo. Arqueólogos que han trabajado por aquí, por Castellón, me han comentado que han encontrado tapias en algunos yacimientos íberos. En Roma también se utilizaba. Estos son imágenes de Ampurias, el yacimiento ahí en Girona. Pero quienes le dieron el mayor impulso fueron los musulmanes, los andalusíes. Esto es un muro en el castillo de Chiver, en Castellón. Estos paramentos típicos de la arquitectura almohade en el periodo andalusí, en los que, aprovechando las líneas de las tapiadas, se tapaban los orificios de las agujas, se hacía pues un fingido de sillares, con lo cual esto como hacía que el muro tuviese un aspecto potente, de un nivel que muy probablemente sabían
que esto al enemigo, al llegar a encontrarse con este nivel de acabados y este poderío, pues ciertamente se harían de respetar. Bueno, tapias andalusíes hay pues por todas partes. Esto es en el Castillo de Oropesa del Mar, en Castellón. Es una intervención en la que participé, en la que recuperamos una torre que estaba revestida de piedra. Bueno, esto es otro paramento del mismo castillo, tapia de tierra. Aquí tenemos el zócalo, esto estaba pues muy degradado. Esta también es otra torre del mismo castillo. Aquí vemos una sección transversal que la dejamos con la tierra, que se vea, porque en una de las primeras intervenciones que hicimos en un castillo hubo quien nos criticó porque dijo que hacíamos los muros de hormigón. Claro, este desconocía que los castillos musulmanes andalusíes eran, o su mayor parte, eran de tapia. Y la tapia recién hecha no tiene este aspecto, no tiene otro. También esto unido a que se asocia obra de piedra con castillos. Un castillo es una obra de piedra, mampostería, de sillería, pero los castillos musulmanes no son así. Y por aquí, por estas tierras, los castillos eran sobre todo musulmanes, y algunos han tenido transformaciones, pero la mayoría ya se dejaron de ocupar cuando fue conquistado este territorio por los cristianos, y lo que hay son tapias y nada más, muy degradadas por el abandono que han sufrido. Esta es la misma torre que tenemos por el otro lado, que acabamos de ver, pues ahí tenemos los mechinales de las agujas y bueno, todo esto. Este es el Castell Vell de Castelló, de la Madalena, que os he comentado que ahora estamos en la quinta fase. Esta es una intervención que hicimos. Entonces, las partes bajas son tapiales de piedra, esto es la tradición con encofrados, y estos son tapias de calicostradas. Esto es una edificación del siglo XVI, las murallas de Mascarell, en Castellón, completamente. Esto es una edificación que es actualmente el ayuntamiento de la localidad de Forcall, en la comarca de Esports, en Castelló. Lo que pasa es que es de tapia, pero en la restauración que se hizo no fue muy considerada en cuanto a que se manifestase los tratamientos y los acabados de la tapia. Y aquí se enfoscó todo y ha desaparecido todo vestigio de la tapia. Sabemos qué es, pero no se ve. Este es el convento de los dominiques, en Forcall también, una edificación de 2.000 y 3.000 metros cuadrados construidos, que desgraciadamente buena parte de ella cayó hace pocos años por el abandono, toda hecha de tapia, de muros de 35 centímetros, una de los mejores ejemplos que teníamos en el País Valenciano de construcción de tapia de estas características. Realmente una pena. Aquí vemos el interior del patio de este edificio, vemos que potencia de muros, todo y que el tiempo que ha estado abandonado esto se abandonó de convento hace mucho tiempo, luego ha sido granja, bueno, se ha pasado toda clase de cosas. Esto también pertenece a la arquitectura religiosa de principios del siglo XVII, esto es en Vila-real, esto es construcción de tapia valenciana, todo esto, con lo que hemos comentado, con ladrillos fuera. Bien, bueno, hecho este breve recorrido de las distintas técnicas, de las características de tipos de tapiales y de los diferentes tipologías edificatorias con las que se ha construido con tapial en las comarcas de Castelló, vamos a entrar un poco en lo que es la manera de construir la tapia en el periodo medieval, que como veremos no difiere mucho de cómo se construía las casas populares hasta tiempos muy recientes. Aquí tenemos en la parte superior un encofrado de tapial, de un tratado de siglo XVI, yo creo, me acuerdo muy bien. Y aquí tenemos un tapial, una tapiera, estos son tapiales de un tapial de Castilla-La Mancha.
En definitiva, son elementos pues bueno, pues que sirven para lo mismo. Bueno, vamos a ver aquí básicamente los dos tipos de tapiales que se han utilizado en la construcción medieval. Por una parte está el tapial, el encofrado de esta dimensión, que una vez relleno se avanzaba, se volvía a llenar y se continuaba de esta forma. Con este tipo de tapial se ha trabajado en la arquitectura popular en toda España. Y este era otro tipo de tapial en el cual lo que se hacía era unir tres parejas de tapiales o cuatro, se unían todos consecutivamente y ahí se iba rellenando todo de una vez, se echaba el calicostrado, la tierra se apisonaba, con lo cual con este sistema lo que se conseguía era trabajar mucho más rápidamente que con este, porque este cuesta desmontar, desmontar, y ya se ve claramente que de esta forma se adelantaba mucho más. Yo descubrí en el Castellbell esta manera de construir prácticamente a la segunda o tercera fase de intervención, viendo pues las huellas que manifiesta el tapial en el paramento. Al principio pensaba que eran tapiales de este tipo, pero luego vi que no, que esto era muy habitual hacerlo. Este, como hemos comentado, es el tapial de la comarca de Esports, que se utilizó también en periodo medieval. Aquí tenemos un poco la descripción de esto era una cosa habitual. Pone aquí esto, no sé si se me ve cuando indico con la flecha. Sí, sí, se ve, Fermín. Vale, vale. Entonces, bueno, pues cuando se colocaba el tapial aquí, normalmente lo que se hacía era repicar esto para que se uniese la tierra que se vierte aquí en este encofrado con la otra. Esto era una cosa pues habitual. Aquí tenemos los elementos del tapial, las agujas inferiores, tapial, la tapiera. Tenemos esta pieza de aquí que se llama barzón o costilla, que sirve para colocar la frontera para pues contener la tierra por este lado. Como veis, este es un tapial que tiene un barzón por esta parte y un barzón por la otra. Es un tapial que en realidad es reversible y que solamente se puede cerrar por una parte. A partir de aquí se lleva a esta dirección y se va rellenando. Aquí tenemos un sistema de polea, mediante el cual pues se iba subiendo la tierra a las plantas superiores. Hemos de contar que no se utilizaban andamios, sino que los tapiadores iban dentro del tapial y de abajo uno iba acarreando la tierra y subiéndola. Aquí podemos ver un poco esta curiosidad, que es que esta cuerda de aquí, con este torniquete, esto era necesario porque girar continuamente para subir la tierra, todo el conjunto del tapial se vencía un poco. Entonces, de esta forma, lo iban tirando y lo iban manteniendo a plomo, lo cual era fundamental porque una pared no se puede levantar nunca si no es a plomo, si no, mal asunto. Mal asunto. Es lo que os decía, las huellas que se manifiestan en el paramento tapial calicostrado. Los tapiales de tierra simple, esto no se ve porque se deteriora la tierra y no se ven estas huellas. Como se echa el hormigón de cal en un estado plástico, semiseco, se compacta bien ahí se ven las uniones de los tapiales, y aquí vemos las uniones, aquí por ejemplo, y esto de aquí son la cabeza de los clavos con la que estaban confeccionados los tapiales. Hemos de contar que a la época los clavos eran enormes, no había tornillos, obviamente, los clavos, la cabeza de los clavos a veces tenía pues 2 centímetros o incluso 3 de diámetro. Eran muy potentes que se quedan ahí, que se manifiestan ahí, en estas huellas, ahí las vemos, y esto nos indica, pues bueno, de qué sistema constructivo han utilizado, cómo eran los tapiales, cuántos tableros se utilizaban,
Aquí vemos los mechinales de las agujas. Bueno, podríamos hacer una reproducción exacta del tapial que utilizaron los andalusíes, los almohades en este caso. Esto sería finales del siglo XII, principios del XIII, por lo menos en esta zona del País Valenciano, y cuál es el sistema, lo cual pues es muy importante a la hora de intervenir en estas edificaciones. Aquí vemos las huellas de un tapial del modelo que hemos visto antes, que era un módulo de tapial que se iba montando y desmontando. Y aquí este hueco vertical que vemos ahí es el hueco del barzón o de la costilla al llegar contra un paño de muro ya hecho. En esos otros lugares se quedaba dentro y entonces se manifiesta ahí. Aquí vemos las alturas, en fin, se ve perfectamente todo, y esto cuando se hace una intervención pues hay que recalcarlo y ponerlo en valor. También hay tapiales curvos, en este caso las maderas van verticales, como una boca de vino, como un tonel. Esto es un tapial de hormigón de cal como han puesto. En la torre, en la Sierra Espadán, en Vall d'Almonacid, en Castellón también. Bien, antes hemos visto las agujas, que son las piezas sobre las que descansa el tapial cuando se construye. Cuando los muros eran de un ancho pues de 1 metro o menos, las agujas eran pasantes, atravesaban todo el muro. Pero cuando los muros eran muy anchos no podía ser así. Entonces tenían un sistema de medias agujas que era pues una cosa como este detalle que vemos aquí. Ahí tenía un pasador, esto salía afuera, luego se cortaba, que vendría a ser pues más o menos pues como esto. Como esto. No sé si he tocado alguna cosa que no debía. Bueno, No, ahora me veo en la... se ve el detalle. Vale. Vale, pues bueno, esto es cuando el muro era muy ancho, con un sistema de cuerdas, el sistema más o menos se desmontaba y se cortaba. La soga, un pasador, era un sistema que, bueno, tenían sus trucos para resolver los diversos problemas. Es una bandera, una marca que a veces se encuentra en algunos muros, y esto es porque este muro se ha construido contra un muro que estaba hecho. Se ha recrecido, se ha doblado un muro. Esto sería esto de aquí. Este paramento sería del muro que vamos a hacer aquí. Lo que pasa es que este muro cayó y la estaca se quedó en el paramento este. Aquí vemos la soga, pues sería una cosa así. Y vemos aquí el ingenio que tenía la gente, porque ingenio no les ha faltado. La arquitectura popular pues ha sido súper ingeniosa siempre, y cuanto más la conocemos, pues más vemos que ingenio no ha faltado. Recursos pocos, pero ingenios pocos. El señor que me enseñó a mí a hacer la tapia, cuando le pregunté qué grueso le daban al calicostrado, me dijo que el canto de un duro. El canto de un duro, pues duro, como sabéis, es una moneda, era por las 5 pesetas de antes, una cosa pues muy finita. Claro, tenían que economizar. Sabían economizar y aunque economizaban, hacían las cosas bien hechas porque tenían mucho oficio y eso pues hoy en día no se da con tanta frecuencia. Tenemos muchos recursos, pero muchas veces poco oficio. Aquí tenemos la torre de Villena, que parte de esta torre es almohade. Aquí vemos lo que hemos comentado antes de estos sillares fingidos. Esto de aquí, estas líneas de los mechinales se tapaban e iban alternando estas tiras, en lo cual eran como sillares. Se pintaba blanco, esto pues de rojo. Y claro, sería una torre fantástica, ¿no? Impresionante, ¿no? Cuando fueran a atacar, verían una torre de estas características y dirían, bueno, se lo pensarían 2 veces seguramente. Bien.
Bueno, veamos un poco cómo se ejecuta, ¿eh? Se ejecutan los muros, puede ser apisonado manual, o apisonado mecánico, con un compresor neumático, ¿eh? Hay diversas maneras. Bien, la tierra, cuando estamos trabajando en cantidades pues no muy grandes, se puede mover de esta forma, se puede humedecer, pues con una azada, con un poquito de paciencia, se va humedeciendo. Si hay mucha piedra gruesa, pues conviene cribarla un poco, utilizar una zaranda, que es esto que tenemos aquí, y una vez ya preparadita, se humedece y tiene que tener un grado de humedad pues más o menos como esto de aquí, de manera que cuando abramos la mano no se nos quede aquí barro ni manchada, y que quede esto ahí con una consistencia, que incluso si la tierra es buena, con 2 dedos puedes apretar esto, y no se desmorona. Si no es buena, pues se desmorona. Y si no es buena, pues, ¿qué hacemos? ¿La utilizamos o no? Bueno, pues si no es muy mala, la utilizamos. Y ya está, que es lo que se hacía y listo. Bien, luego pues tendremos un hormigón de cal, un mortero de cal, para el calicostado, para colocarlo mientras hacemos el muro en los lugares que nos parezca oportuno. Aquí tenemos pues un muro experimental, lo hicimos hace muchísimos años, en el momento en que se extiende contra el encofrado el mortero de cal. Esto era un muro experimental con ladrillo, simplemente esto fue en el año 89, viendo, experimentando cómo se construye de esta forma. Aquí, en este punto, estamos pues haciendo lo que hemos hablado de una tapia valenciana, en la cual vemos que en un calicostrado, pero que entre medio de esa capa de cal metemos unos ladrillos que se verán en el paramento. Ya podéis daros cuenta que ahí en realidad vamos a tener como dos hojas en un muro, ¿no? Pero íntimamente unidas. Que sobre ese ladrillo vamos a echar tierra. Vamos a continuar calicostrando, echando más tierra, otro ladrillo, y entonces se hace ahí pues un encadenado de tierra de ladrillo que hace que ese muro pues sea muy resistente a la intemperie y a muchas cosas. Cuando quieras, Fermín, empezamos con las preguntas, me dice. Joan, ¿a qué hora tenemos que terminar? ¿Hacemos unas preguntas Sí, bueno, y luego acaba con la continúo? presentación si quieres. Ya tengo aquí una lista en el chat de 4 o 5 preguntas. Si quieres acaba con la presentación y cuando tú nos digas empezamos con las preguntas. Más o menos a las 5 Vale. y cuarto, hasta las 5 y cuarto tenemos tiempo. Así que cuando tú mandes. Que a 5 y cuarto con preguntas y todo. Claro, exacto. Pues voy a acelerar un poquito, que me entretengo demasiado. Vale, pues vamos a avanzar un poquito. Bien, esto es una tapia calicostrada, vemos ahí las lengüetas, lo que comentábamos. Y bueno, por así se han construido estos muros en el Castellbell. Y si hablamos de tapia tradicional, al final del asunto es prácticamente lo mismo. La tapia tradicional, la diferencia es que el calicostrado es mucho más fino, que la tapia medieval. Se tenía más dinero para construir un castillo que para construirse una casa, y esto es un tapial de la parte de Castilla-La Mancha. Este es el tapial de la comarca de Esports, en la escuela taller en la que estuve trabajando. Esto es un tapial de Marruecos, en el cual estas piezas se unían, se ataban con soga. Este es un tapial portugués, que en la parte de arriba es una pieza rígida, no son sogas, pero vemos que son pues como muy parecidos. Esto es un trabajo en Marruecos, con este tipo de tapial. Estos son 2 magrebís que están trabajando en la parte de Lampurdá, van haciendo tapiales al estilo de Marruecos. Y vamos a dar un pequeño recorrido por lo que es la arquitectura tradicional de la comarca de Esports. Esta comarca que está, esto es Castellón, está en la parte esta. Ahí hay muchos pueblos en que el 60 o 70% son pueblos de tapia.
Es una comarca fantástica, muy bonita. Vemos este tipo de arquitectura, muros de tapia calcostrada, casas magníficas, abandonadas muchas de ellas. Esta casa dicen que es la más antigua de La Mata, un pueblecito de ahí de la comarca, y vemos el ingenio que tienen para resolver los problemas de los tirantes, ¿no? Con los desplomes que hay de fachada. Vemos ahí un tremendo pasador. Vemos un buen sombrero, como corresponde a una casa de tierra, un buen alero. Vemos una cantonera reforzada con piedras, porque es una parte muy sensible. Vemos aquí soluciones para mejorar las trabas en las esquinas, esta madera que va en este sentido, esta que va en el otro, de manera que esta sería esta y la tapiada de arriba va esta pieza así y esta así, para evitar que rompa por aquí, aunque en ocasiones se rompe igualmente, aunque desconozco si aquí esto en Castilla-La Mancha, que es Castilla-La Mancha, se hizo como aquí. Vemos, lamentablemente, pues un deterioro de construcciones por abandono, pero al mismo tiempo construcciones muy bonitas, muy bellas, construcciones de tapia. Y aquí vemos construcciones ya de arquitectura actual. Esto son obras del arquitecto Lluís Auquer, que tuve ocasión de visitar hace tiempo. Cuando trabajamos ya en plan de hacer tapia en cantidad, pues ya tenemos que utilizar otros medios que no son únicamente la azada. Vemos ya materiales procedentes de la agricultura. Hay que hacer un buen montón, tenerlo preparado, humedecerlo y tenerlo tapadito y de ahí ir cogiendo. Esa es una forma muy buena de ir adelantando la obra. Estos son maquinarias del mundo agrícola que se pueden utilizar para mezclar la tierra, para estabilizar o lo que sea. Este es un tipo de encofrado que utilizamos en Oropesa, una construcción que hicimos hace unos pocos años. Estos son otros tipos de sistemas de encofrados en la piscina de Toro, en Zamora. Encofrados curvos en una escuela de niños en Cataluña, obra de Gavi Garbeta, arquitecto que tal vez conozcáis. El apisonado con neumático, apisonado con bandeja vibratoria. Hay diferentes tipos. Sistemas de control de calidad de la tierra, sistemas de control del grado de compactación de la tierra en el propio muro, trabajando aquí con ilusión, gente dispuesta a aprender y todos vamos aprendiendo con todo esto. Otra casa con elementos de tapia, una exposición creo que en Portugal, en fin, realmente ha habido en los últimos años un auge bastante considerable de construcciones de tierra. Estas son imágenes de construcciones ya de hace unos años, pero ahora han habido muchas. Estas texturas gustan mucho, las características del tapial, estas fantasías que se pueden hacer, agradan muchísimo. Esto es la piscina de Toro, que ganó un premio allá en Zamora. Construcción que os decía de Gavi Barbeta, construcción de ahora, tapias de tierra estabilizada, sin calicostrado, estabilizadas con cemento, con cal, una casa de tapia revestida, y esta la construcción que os comentaba de Oropesa, una construcción pues que quedó muy bien. Bueno, eran pocos muros los que hicimos, pero bastante resultones. Bueno, pues para no entretenerme más, con esto terminamos. Y podemos ver si hay alguna pregunta por ahí, Joan. Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias, Fermín, por tu visión y tu criterio tanto teórico como práctico. La verdad que es un honor y es un gusto tenerte como ponente porque das mucha información tanto teórica como en cuanto a tu experiencia y práctica, ¿no? Y yo creo que tanto a los alumnos como al equipo docente nos agrada siempre tenerte entre nosotros. Entonces, ante todo, muchas gracias, ¿no? Y nada, por empezar con las preguntas, Miriam aquí en el chat preguntaba que en restauración,
Entiendo que siempre que se hace tapial, lo suyo es dejarlo visto para que se vea la técnica constructiva. En obra nueva, cuando se construye con tapial, se puede revestir o pintar o se deja también visto. Lo digo porque por las resistencias de las personas a dejar la tierra u hormigones de cal vistos. Bueno, yo he dejado los paramentos de antiguos de tapia, los he dejado con tierra vista cuando me he encontrado un muro que no tenía revestimiento ni tenía calicostrado. Si el muro que yo estoy consolidando, levantando o recreciendo tiene calicostrado, lo dejo calicostrado. Lo que hago es que si hay alguna sección transversal que se pueda dejar, pues dejo que se vea la tierra para que quede constancia y por cuestiones más bien pedagógicas, ¿no? No sé si he contestado a la pregunta. Sí, yo supongo que sí. Bueno, de todas formas, ahora Miriam está aquí pendiente, contestará la pregunta. Vamos avanzando con las preguntas. Salud preguntaba también qué tipo de maquinaria o herramientas recomiendas a la hora de mezclar áridos y, por ejemplo, tierra, ¿no? Si usas mezclados verticales o si usas maquinaria de mezclado horizontal, ¿y cuáles recomiendas? Bueno, la estabilización o la corrección granulométrica no la he hecho en ninguna obra porque con la tierra que he tenido he podido trabajar. Corrección granulométrica es una tarea bastante ardua y que lleva su tiempo y efectivamente se requiere maquinaria apropiada. Yo sé que en alguna obra que se ha hecho importante de tapia se han usado maquinaria de obras públicas para mezclar tierra y corregirla con grava o algo así. Por ejemplo, con hormigoneras no se puede hacer, si no son de eje vertical. Las hormigoneras lo que se hacen son bolas, ni siquiera para estabilizar la tierra. Entonces, aquí en España que no tengo conocimiento de que haya maquinaria para eso, pero lo que sí que para mezclar la tierra, lo que sí utilizamos a veces es una pequeña pala o una maquinaria de estas de labrar la tierra, se extiende la tierra, se echa la cal, se remueve, como habéis visto en la imagen. Eso sí, eso es bastante más fácil de hacer y con la maquinaria agrícola se puede hacer. Vale, bueno, Miriam ya responde que sí, que queda claro, ¿no? La pregunta. Urchi preguntaba, por otro lado, que si tienes alguna preferencia respecto a todos los tipos de tapia que has visto y has trabajado, si tienes alguna preferencia o te ha dado mejor resultado alguna técnica que otra. Bueno, es que depende de las circunstancias. Si hablamos de patrimonio, yo no tengo preferencias. Lo que tengo que hacer es hacer lo que hay. Si estamos hablando de construcción nueva, también depende del grado de protección que tenga la tapia. Si una tapia está muy expuesta a la intemperie, a mí me parece pues que es más prudente ir a una tapia calicostrada que a una tapia dejándola con tierra y muy expuesta, porque entonces tienes que meterle mucho cemento, mucha cal, y entonces si está la intemperie pero protegida, casi de cualquier forma. Pero si no está protegida, yo prefiero una tapia calicostrada porque tiene muchísima durabilidad, claro. ¿Usas siempre cal hidráulica o cal aérea lo que gastas? Cuando tengo que estabilizar la masa o tengo que hacer calicostrados con gruesos, como ocurre con los castillos, cal hidráulica. Si son trabajos de reparaciones superficiales, con la cal aérea puedo trabajar perfectamente. Muy bien, muy bien. Vale, pues Iselina, una compañera nuestra de la cooperativa, está también presente, preguntaba sobre los tipos de encofrados de las tapias, ya que estuvimos en Grenoble participando con unos cursos que daban ellos y vimos un tipo de encofrado que en vez de ser un encofrado horizontal, que iban tapiando de forma horizontal en hiladas, encofraban de forma vertical. ¿Tienes algún tipo de sugerencia, algún tipo de recomendación o preferencia respecto, o algo que comentar respecto a
las diferencias de este tipo de sistemas? No, cuando se hace una casa de tapia hay que tener muy en cuenta para su diseño, primeramente que se va a hacer de tapia, obviamente, y segundo, qué tipo de tapial vamos a utilizar. En algunos casos puede, no sé, si por ejemplo pues no hay dinteles porque se hace un zuncho superior y pues a lo mejor un modelo vertical puede ser interesante. ¿eh? Pero el tema de los encofrados, al menos en España, no hay muchas alternativas. Tal vez cuando haya mayor auge aquí, pues vengan, se comercialicen otros productos, pero de momento en esto estamos bastante mal. A ver, ok. Vale, y una última pregunta que hacía Salud también, y puede que un poco más técnica dada su procedencia profesional. ¿Cómo se puede justificar un muro de tierra, como puede ser la tapia, en un proyecto de vivienda unifamiliar? En cuanto a con respecto al aislamiento, ¿no? Ya que el Código Técnico de Edificación, el HE, suele reconocer la conductividad térmica de un material más que el aislamiento, por ejemplo, que pueda producir la inercia de la tierra o la piedra, ¿no? ¿Cómo se puede justificar la tierra? Bueno, precisamente hemos estado este fin de semana en Cabanes en un curso sobre bóvedas tabicadas y sobre tapia y hemos debatido sobre esto, bueno, la verdad es que como efectivamente no se considera para nada la inercia térmica, pues uno, efectivamente, si es una tapia de tierra, aunque sea de medio metro, no te da. Por lo tanto, ahí el técnico tiene que asumir pues una responsabilidad o mentir directamente. En el taller de bóvedas, en alguna ocasión comentaban allí los que habían venido a darlo que alguna bóveda tabicada, cúpula tabicada, la habían puesto como si fuera un falso techo, ¿no? Estas cosas, por desgracia, estamos obligados a veces a decir que un muro es de ladrillo cuando lo estamos haciendo de tapia. Hay que sortear estas cosas, como sea, porque como no nos lo ponen nada fácil, el que va con las cosas así tan inocente para que le den permiso de obras, pues a lo mejor no se lo dan. La verdad, no, el consejo no es muy instructivo, pero no nos dan muchas alternativas. Muy bien, estoy de acuerdo. Pues no sé si alguno de los compañeros presentes, Carmen a lo mejor, es que está aquí acompañándonos también, si tiene alguna duda, alguna sugerencia para Fermín. No, creo que no, ¿no? Vale, pues nada, Fermín, hemos llegado al momento de despedirnos. Como reitero y como te he comentado, de parte de todo el equipo docente y seguro que de parte de todo el alumnado, te agradecemos mucho que hayas compartido tu experiencia y tus conocimientos, tanto teóricos como prácticos. Y siempre es un placer tenerte entre nosotros y esperamos tenerte en las próximas ediciones igualmente. Así que nada, Muy bien, Joan, mira, aprovecho para comentaros, por si alguien estuviera interesado, que del 22 al 26 en Nájera, el Instituto del Patrimonio Español, o algo así, del Patrimonio Histórico Español, dirigiré un curso sobre restauración de tapia desde el 22 al 26 de mayo. Si alguien está interesado, pues ahí puede aprender bastante más. muy bien, pues si nos pasas esa información o el cartel o programa vía mail, lo podemos publicar en el foro. Así que la gente que lo quiera Claro. consultar o se quiera inscribir, lo podemos publicar por ahí. Apenas os lo mandaré. Muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos y Vale, muchas gracias, Fermín. venga, chao. Chao, muchas gracias. Gracias.